Bueno, muy buenas tardes a todos. Tercera clase de este ciclo de foja cero. Estamos en la foja 2, en realidad, porque arrancamos por la cero. Esta clase va a tener la particularidad de que va a ser sumamente práctica. Lo ideal es que ustedes pregunten todas las dudas que tengan. Vamos a hablar de todas las cuestiones relacionadas con las presentaciones en los expedientes judiciales, ¿sí? Los que siguen siendo en formato papel y el nunca bien ponderado expediente digital. Antes que nada les pedimos disculpas porque los expositores hoy vamos a ser tres, el doctor Leonardo Molina, quien les habla, y la doctora Emilia Novoa. Tuvo un pequeño inconveniente que no puede estar con nosotros, les deja sus saludos y seguramente vamos a tener otra oportunidad de que ella nos deleite con su charla, ¿sí? Pero esperamos cubrir todas las necesidades con Leo. Estamos a disposición para todas las preguntas, las pueden hacer como siempre, o bien en el chat, o en el caso de que logren un huequito, desmutearse y hacerlas personalmente, ¿sí? Vamos a intentar hacerlo lo más práctico posible. Hay muchas cuestiones novedosas en esto, algunas que generan mayor complejidad de entendimiento por ahí para los que no estamos tan habituados al sistema informático. Leo es un chico joven, así que nos va a poder ayudar mucho más lo que los voy a poder ayudar yo. Pero bueno, vamos a intentar hacer la clase lo más útil posible, ¿sí? No se queden con ninguna duda, ninguna pregunta, que para eso estamos. Buenas tardes, Leo, bienvenido. Buenas Toda... tardes, Vero. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por estar. La idea, como decía Vero, esta clase que sea bastante práctica, es un poco la idea de todo esto. Yo les voy a compartir pantalla. Mi idea es presentarles un poquito cómo es el inicio de causas actualmente, con esta virtualidad que tenemos hoy en día y del nuevo contexto del expediente digital. Les voy a explicar un poquito cómo es el inicio de causas, sobre algunas cuestiones que ya hablamos en su momento cuando hablamos de expediente digital, vamos a volver, sobre cosas que aún generan dudas, y después vamos a pasar un poquito a lo que es el uso de la mesa de entradas virtual, que hoy en día está tomando una relevancia más importante, más que nunca en este contexto de pandemia, ¿no? La mesa de entradas virtual, veremos un poquito cómo es el tema de las nuevas notificaciones electrónicas, los despachos autonotificables, el uso de JUBA para buscar jurisprudencia, y después les comentaré un poquito cómo es algunos temas de representación procesal, que son muy importantes para el ejercicio de la profesión, y el tema de honorarios, tan importantes para los abogados que ejercen la profesión. Bueno, voy a compartir pantalla y tratar de ser lo más didáctico y práctico posible. A ver si ahí se ve. No, todavía estamos viendo a los participantes. Les hago una aclaración aprovechando que Leo está utilizando el tema de la pantalla. Si ven que se empieza a cortar o no tienen buena señal, les pedimos por favor que apaguen las cámaras, ¿sí? Por ahora estamos bien. Ay, volvimos a estar todos. Fíjate, Vero, porque me dice que se tuvo la función de compartir pantallas porque la ventana compartida está cerrada, algo así. A ver, veo. No, está todo, podés compartir, todos los participantes. A ver. Tecnología puede fallar. ¿Ahí se ve? Sí, se ve tu compu. Bien, perfecto. Bueno, avancemos entonces. Para iniciar causas, digamos, tenemos que entrar primero que nada a la web de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Entrando a la web de la Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, vamos a acceder al portal de notificaciones y presentaciones electrónicas, ya con nuestro token incorporado al sistema, y vamos a incorporar nuestro domicilio electrónico. Yo en este momento voy a entrar con el domicilio electrónico de su señoría, pero solo en modo de borrador, así que no va a haber ningún problema. Ahí está. Bueno, para deducir una demanda, tenemos que ir a este portal e ir a la pestaña específica de iniciar causas. Leo, se sigue Sí, viendo, en realidad, perdóname que te interrumpa, el almacenamiento de tu iClub, que está lleno, pero no lo que vos querés mostrar, me parece. No se ve ¿no se ve la web? no, estamos con el problema como con Carolina. Qué cosa más rara. A ver. Ahora volvemos a estar todos. No entiendo por qué me sale
Esto de la especialización, ¿no? Claro, con Carolina pasaba lo mismo. Se complica compartir pantalla, sí, sí. ¿Ahí no se ve nada? No, nos vemos nosotros. ¿Querés que salga y vuelva a entrar? Vale. Y no me hagas coanfitrión, solo habilitame para compartir pantalla. Sí, Me parece que ese es el perfecto, problema. perfecto. Eso está habilitado, así que... Bueno, perdón, chicos, estas cosas suelen pasar. Imagínense cómo funciona el sistema judicial, ¿no? Total, Leo se fue, no me escucho. Ahí lo admitimos a Leo. A ver ahí. No, ahí estamos todos nosotros. Seguimos estando nosotros. Bien. Ahora vemos una parte de arriba de tu computador. Bueno, muy complicado. Si no, lo explico sin mostrarlo, pero es muy práctico lo que les quiero mostrar. Intentemos. Total, me parece que está bueno que los chicos vean. Ahí no se ve nada, ¿no? No, estamos nosotros. Espera, deshabilito la función y la vuelvo a habilitar, ¿querés? Porque Dale. total no cuesta nada. Ahí está. Las Macus son medias extrañas. A ver, ahora se ve, espérame que quiero correr esto. Ahora se ve, ha iniciado función compartir pantalla. ¿Ahora sí? No, iniciaste, pero se ve negro. Ahí va. Me parece que ahí encontré. Listo. ¿Sí? Dame lo que hay. ¿No? No. Te lo daría con mucho gusto, pero volvemos a ver la foto de todos. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Bien. Ahora Se sí, hizo la luz. contamos. Bueno, ahora sí podemos empezar de vuelta. Bueno, les contaba cómo iniciar una demanda. Entrando a nuestro portal de notificaciones y presentaciones electrónicas, al cual accedemos con nuestro domicilio electrónico, que yo voy a ingresar con el domicilio electrónico de mi jefe, pero en formato borrador, así no creamos ningún tipo de causa. La idea es iniciar causas por este portal. Es lo que nos trae la nueva modalidad virtual, ¿no? Para iniciar causas hay un par de cosas que tenemos que tener en cuenta. No voy a ahondar en cuestiones que ya seguramente todos sepan, pero hay algunas cuestiones que quiero hacer hincapié. En primer lugar, tenemos que ir al departamento judicial donde queremos iniciar la causa. Acá vamos a incorporar como organismo el destinatario de esa demanda electrónica donde se va a dirigir, que es la Receptoría General de Expedientes, ¿sí? Entonces, si nosotros acá incorporamos la Receptoría General de Expedientes, vamos a poder transferirle esa demanda electrónica que, y estamos iniciando la Receptoría General de Expedientes. Después tenemos que completar cierta cantidad de datos. En primer lugar, tenemos un título sumario, que este es el título que siempre le ponen arriba de la demanda. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de una demanda de daños y perjuicios. Bien. En observaciones personales, esto más que nada se completa cuando hay alguna cuestión particular. Vamos a ver los casos, por ejemplo, de mediación o de conexidad, que ahora los vamos a ver. Esto háganse la idea, si ustedes ya han iniciado demandas en formato papel, de que están completando la planilla Inforec de receptoría, esa planilla que va al comienzo del expediente en papel. Esta es la lógica de esa planilla. Entonces, acá incorporamos el fuero civil y comercial. El monto reclamado tiene que ser el monto exacto, con punto y con coma, ¿sí? Esto es importante. El monto es el monto del proceso, el monto del juicio. Y el objeto de la pretensión, ¿sí? Acá hay un tema que yo les quiero hacer hincapié, que es en el tema de la mediación. Esto un poco cuando hablaba de expediente digital la otra vuelta, les hacía hincapié.
Cuando ustedes tienen que iniciar una mediación, el sistema de receptoría, que es a donde se dirige esta demanda que ustedes inician, va al módulo Inforec de receptoría. Y cuando es una demanda que es mediable, que el objeto de la materia es mediable, lo que sucede es que cuando ustedes le incorporan el objeto, automáticamente el sistema de receptoría sortea un mediador, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto cuando se trata de una demanda que es urgente? Por ejemplo, vamos a ver una pretensión, por ejemplo, de daños y perjuicios, pero tiene una medida cautelar adentro. Bien, como es una demanda 100% mediable, digamos, hasta tanto no se liquide la mediación, no se le va a poder dar curso a ningún tratamiento urgente o a ninguna medida cautelar. Por eso es muy importante que seleccionen como objeto materia categorizada, ¿sí? Esta que está acá. Esto es lo que permite hoy en día, en este contexto donde, como estamos hoy con el sistema actual, permite de que el juzgado pueda recibir esta demanda que ustedes inician y darle tratamiento a la medida cautelar que estén solicitando, pidiendo como excepción que se exima de la mediación hasta tanto se resuelva el petitorio cautelar. Eso lo completan en observaciones personales, ¿sí? Entonces, esta es la solución actual para los casos de que se requiere mediación y hay una medida cautelar en la demanda. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo de que no es una mediación y es un proceso ordinario. Entonces, acá lo que vamos a poner es pretensión de daños y perjuicios, ¿sí? El monto ya lo habíamos puesto acá, y ahora seleccionamos la localidad, que sería Mar del Plata. ¿Qué es esto de pedido de radicación directa? Esto más que nada se utiliza en los casos de conexidad, ¿sí? Si ustedes tienen una causa conexa, que es a la que ustedes quieren iniciar, por ejemplo, en los casos de mediaciones donde ya tenemos el acta de cierre de mediación, acá en pedido de radicación directa hay que incorporar el número de receptoría, no el número de causa, el número de receptoría, que va colocado acá. Es MP, un número y el año, ¿sí? Por eso, en estos casos no sirve el número de causa del juzgado, si ya se sorteó, sino que lo que sirve es el número de receptoría. El inicio de caso urgente son, por ejemplo, para los amparos. Vamos a seguir un poquito con todos los datos que hay que cargar. Vamos a cargar las partes, actores y demandados. En primer lugar, vamos a seleccionar el tipo de persona, si es tipo de persona física, jurídica o un organismo del Estado. En los casos de que es un organismo del Estado, tenemos que estar muy atentos a cargarlo correctamente porque, como sabemos, si el Estado es parte, por lo general, en la mayoría de las veces, se exime de la mediación. Entonces, por eso es muy importante cargarlo bien. Después completamos el tipo y número de documento. Si es DNI-M o DNI-F, tengan en cuenta que es, por lo general, los números de documento menores a 5 millones, tienen que cargarlo correctamente. Apellido y nombre del actor, y el número de documento sin puntuación, ¿sí? Lo mismo con los datos del demandado. Recuerden, si ustedes tienen que iniciar una sucesión donde no hay demandado, en tipo de persona va no informado. Y ahora seguimos bajando y tenemos que incorporar el texto. ¿Qué es lo que sucede acá? Ustedes tienen la demanda, me imagino que la crearon en Word o en Lex, y la van a tener en un formato PDF, ¿sí? Además de adjuntarla como PDF, que es un requisito fundamental para poder iniciar cualquier tipo de demanda, lo que tienen que hacer es copiar el texto de esa demanda y pegarlo en este apartado donde dice ingrese texto. Es decir, la demanda va a ser duplicada al presentarlo. Por un lado, en PDF, y por otro lado, en este apartado de ingrese texto. Y cuando adjuntan archivo tienen que acompañar toda la documentación. Toda la documentación que es fundamental para darle inicio a esa demanda. Es decir, el documento del actor, el poder si son apoderados, digamos, el bono, el IUS, y todo lo que sea fundamental y que les entre, ¿sí? No se olviden de acá, el tamaño máximo de presentación es de 20 MB, incluyendo el apartado de ingreso de texto, es decir, es una extensión pequeña, ¿sí? Pero esto es importante. Lo que no les entre al momento de entablar la demanda, lo presentan cuando el juzgado ya fue sorteado, es decir, con un escrito electrónico. Ustedes no se olviden que ustedes pueden ampliar la demanda y la documentación hasta tanto del traslado de ella, por el 330 y 331 del CPCC. Así que, en primer lugar, si ustedes apenas inicia la demanda, la acompañan con un escrito, por lo general se les van a aprobar junto con el primer despacho. Pero si no llegaron, se la van a tomar con una ampliación de demanda y no va a haber problema con respecto a esa documentación que están adjuntando, ¿sí? Sobre estas cuestiones no creo que no hay mucha más complejidad. Cualquier duda con respecto al inicio de demanda, nosotros ya habíamos hablado un poquito en su momento con Expediente Digital,
Pero bueno, más que nada ese es el pantallazo que le quería dar de inicio de las causas. Leo, Ahora sí vamos a... antes de Sí, avanzar, te puedo hacer dos preguntas porque si no van a quedar medias colgadas después. ningún problema. Camila pregunta, ¿en qué caso va no informado? Cuando, cuando no tenemos demandado. Cuando no tenemos demandado, por ejemplo, en los casos de sucesión, que no hay demandado, en esos casos se carga no informado al demandado. Bien, y otra pregunta de Gaspar, ¿qué pasa cuando el monto reclamado no está determinado? ¿Cómo se denuncia? No lo cargas, y es más, si querés en observaciones personales, le aclarás que es sin monto. Bien, Más que ¿dónde? nada eso también, el monto, perdóname, Vero, el monto impacta en el pago de la tasa de justicia, ¿sí? Por eso, si no hay monto, no hay ningún problema. Bien, otra pregunta de Camila es ¿dónde ve el sorteo de la causa? ¿Se lo informa el token? Te lo informa receptoría, te lo envía directamente a tu token, a tu módulo de presentaciones electrónicas. ¿Homologación judicial también va no informado? Sí. Acá hay algo que además le quería aclarar que justo se me vino a la cabeza. Hoy hablaba con Mercedes de Receptoría General de Expedientes, cuando la idea era presentar un poquito todo esto, y ustedes piensen que todavía tenemos una ley de mediaciones, que se modificó el artículo 15 bis incluso, pero todavía no está reglamentado. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos una modalidad o un protocolo de celebración de mediaciones, ¿sí? Entonces, pensemos que esto todavía es así. Hay muchas causas que están paralizadas, sabrán muchos de los que ya iniciaron causas, que están y no pueden avanzar más por la falta de mediación. ¿Esto es así o no, Vero? Todavía no hay un protocolo y no se ha reglamentado la mediación a distancia. A ver, la realidad es que los mediadores, no sé si tenemos algún mediador en la sala, algún mediador en la sala de clases, la realidad es que algunos mediadores consideran que sin la reglamentación se podrían iniciar mediaciones y algunas se hacen. De hecho, para mí, desde mi punto de vista, son nulas. Pero bueno, es un rigorismo formal que vamos a ver más adelante a dónde nos lleva. Cecilia Totalmente. nos dice que es ayudante de la mediadora. No sé si tu mediadora, Cecilia, estará realizando alguna mediación. Por supuesto que es una opinión personal de Leo y mía que pueden llegar a decretarse como nulas, porque la reglamentación aún no está. Y es muy pobre además el artículo que habla de la ley Sí, que sí. habla sobre las mediaciones electrónicas a distancia es muy pobre. Es pobre, vamos a ver ahora cómo se implementa. Yo creo que dentro de poco vamos a tener novedades, porque esto va a generar un impacto en los procesos que va realmente, lo que se habla de la suspensión del servicio de justicia, yo creo que va a establecer un restablecimiento interesante. Muchas causas están paralizadas por esto, Vero. ¿Sí? Sí, 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 la verdad que es que... A ver, hay dos situaciones que están paralizando las causas y que son bastante complejas, que es las notificaciones y el tema de la mediación. Yo estimo, no sé qué opinás vos dentro del Poder Judicial, esto se va a extender bastante. No me parece que sea estrictamente necesaria la apertura de tribunales, de hecho me parece hasta innecesario en algunos supuestos de excepción que tengan que ver algún expediente y demás. Hay formas de solucionar la no concurrencia de tribunales, pero sin la oficina de notificaciones y sin la mediación es bastante difícil ejercer desde afuera, ¿no? Coincido totalmente, se están buscando opciones que ahora les voy a comentar respecto a las notificaciones, pero para mí lo de las mediaciones es algo que requiere una solución inmediata para poder seguir avanzando. Yo creo que dentro de poco, en las próximas semanas, tendremos novedades. Bueno, seguimos un poquito, Vero, Dale. con el programa que teníamos armado. Les voy a tirar un par de tips respecto a la mesa de entradas virtual. Seguramente todos ya tienen usuario de mesa de entradas virtual para poder consultar causas, ¿sí? La mesa de entradas virtual en sí es una plataforma que permite acceder, consultar y, digamos, recibir actualizaciones de las causas judiciales de trámite ante los organismos de los fueros civil y comercial, laboral, contencioso administrativo, penal, familia. En los casos de penal y familia se requiere una autorización especial para ingreso a la mesa de entradas virtual que la otorga el organismo, es decir, aquellas causas que están reservadas, incluso también en los otros fueros, por una sensibilidad especial, se requiere de una autorización para poder ingresar a esa causa, ¿sí? Ser parte en el expediente y requerir una autorización especial que se pide ante el organismo donde tramita la causa, ¿sí? También se pueden ver aquellas causas que tramitan ante los juzgados de paz, ante las secretarías de la Suprema Corte de Justicia, que la más importante quizás sea la Secretaría de Demandas Originarias, y ante el Tribunal de Casación Penal. Ahora,
Bueno, también pueden acceder a la MEP desde su dispositivo móvil. Se tienen que crear un usuario. Crearse un usuario es muy sencillo, muchos quizás ya lo tengan, pero les voy a tirar un par de tips desde mi usuario. En primer lugar, obviamente lo que tenemos que hacer es completar el departamento judicial. Bueno. Ahí vamos. Acá colocamos el departamento judicial. En este caso vamos a poner Mar del Plata. Y los tipos de consultas que se pueden hacer en la mesa de entrada virtual son de dos formas. Podemos hacer consultas de forma general, de causas. Esto es así. Vamos a ver un caso bien práctico. Ustedes van a un cliente y tienen que iniciar un amparo contra IOMA, ¿sí? Y ustedes quieren buscar un poco de jurisprudencia, cómo han sido unas causas parecidas que les pueden llegar a servir tanto las demandas como las sentencias o alguna parte del proceso. Bueno, en el caso del amparo lo que tiene es que se sortea, pero vamos a ver un ejemplo. Vamos a buscar el juzgado donde cumple funciones. Si nosotros en la carátula ponemos amparo y IOMA, por ejemplo, nos van a salir el universo de causas que hay, que son proceso de amparo y tiene a IOMA como demandado. Ahora, si ustedes quieren saber un poco sobre estas causas antes de iniciarla, o ver un poco de jurisprudencia, si ustedes acceden de esta forma, lo que les va a salir es el listado de la totalidad de las causas en orden por orden de carátula, ¿sí? Por orden de abecedario. Mi consejo es que ustedes la ordenen de forma inicio descendente. De esta forma lo que van a ver las últimas causas que se iniciaron ante ese juzgado y que cumple con los requisitos que ustedes descargaron. A ver, la idea de la mesa de entradas virtual y de Juga, que ahora vamos a ver algunas cuestiones, tenemos que pensarla desde la lógica de que se le aplica alguna especie de inteligencia artificial a estas plataformas. Obviamente, lejos estamos de considerar a estos sistemas como la inteligencia artificial que tiene el Prometeo a nivel federal, o, por ejemplo, en Europa se está hablando de lo que es la e-justice, lo que es la justicia y los jueces digitales. En Italia, en España y en los países escandinavos, la resolución de los conflictos se resuelven con jueces digitales. Cargando datos, variables y algunos logicismos matemáticos, se resuelven los procesos con un 97-98% de certeza, ¿sí? Los juicios de defensa del consumidor son así en España, ¿sí? Yo creo que todavía estamos lejos de eso, pero quizás en unos años existan lo que son los jueces digitales y esto se resuelva de esa forma. Pero bueno, lo que tenemos es esto, entonces. Para buscar causas que nos puedan llegar a servir de una consulta general, es cargar los datos que nos puedan servir, y cuanto más datos carguemos más específicos, más específica también será la consulta, ¿sí? Entonces, esta es una de las formas de búsqueda de incluso demandas, porque ahora van a tener las demandas en pública. No le digo que le copien la demanda a un cliente, pero sí, si ustedes quieren iniciarse o no tienen mucha idea de a dónde tienen que apuntar, esta es una forma de saber cómo poder trabajar. Ahora, si ustedes tienen una causa específica, una causa concreta que quieren buscar, la pueden filtrar por carátula, por número de expediente o por número de receptoría. Por lo general, lo más usual, sí. Perdón que te interrumpa. ¿Después le vas a explicar el tema de familia? Si no querés explicarlo vos, lo explico yo. Explícalo vos después cuando hablas de un horario. Dale, déjame ver. Mejor porque algo sé, pero como vos litigás en familia vas a saber mejor. Dale. En carátula, por lo general lo que hacemos es cargarlo por las partes, por los nombres y apellido del actor o del demandado si venimos por el demandado. Vamos a ver una causa, por ejemplo, de trámite ante el juzgado. Si iniciamos vemos que tenemos dos causas. Uno que es el proceso principal y una incidencia. Todas las incidencias por lo general se le carga con el mismo número, bis, ter, quater, pero si ustedes van por nombre y apellido les va a aparecer todo el listado. Ahora, ¿qué datos de interés vemos acá? Bueno, vamos a ver nuestro nombre de usuario, el juzgado de trámite, el departamento judicial, y si ingresamos a la causa lo que vamos a ver es la carátula, la fecha de inicio, el número de receptoría, el número de expediente y el estado procesal. Los estados procesales hoy en día cada vez están teniendo menos asidero, porque, por ejemplo, hablar de un estado en letra era cuando el expediente estaba dentro del casillero. Ahora ya un poquito la lógica va cambiando y capaz que deberíamos hablar de estado público o de estado a la vista, u otra cuestión. Y abajo vamos a ver los pasos procesales ordenados en forma descendente. O sea, los últimos pasos procesales los vamos a ver adelante, arriba de todo, y más abajo los primeros. Después tenemos 4 columnas. En primer lugar, tenemos la fecha del trámite, o sea, de la presentación o del proveído, y la hora. La hora solamente si es una presentación firmada digitalmente, ¿sí? Porque eso es automático.
En una segunda columna tenemos lo que son las fojas. Esta columna ya se debería eliminar porque fojas ya no va a haber más. De hecho, vean que nosotros las cargamos hasta el comienzo de la pandemia. Después del comienzo de la pandemia, después del 11 de marzo, ya no cargamos más fojas porque ya no existe más. De hecho, esto de foja cero ya no sería más válido porque no habría más fojas. Y en una tercera columna tenemos este icono que significa de que el escrito o el proveído está firmado digitalmente por una, digamos, una firma que es digital y tiene una autoridad certificante válida, sea el Colproba o la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Si vemos este símbolo, vemos que está firmado digitalmente. Y en una última columna tenemos, digamos, el trámite, o sea, la presentación del proveído. Quizás si queremos hacerle una especie de crítica a este sistema, deberíamos pensar de que las presentaciones deberían ser de un color y las providencias de otro, o otro formato, como para hacer... Nosotros tenemos que pensar ahora que esto es lo único que tenemos a disposición. Esta es la lógica de expediente digital que estamos viendo. Por eso la idea sería que la carga de los datos que ustedes hacen al momento de presentar la demanda y nosotros de los organismos sea lo más claro posible. Si nosotros cargamos mal los trámites, es muy difícil hacer una lectura clara del expediente digital y completa. Por eso, la carga de los datos, no olvidarse de poner los datos en público. Bueno, ahora les voy a andar sobre eso y les voy a dar un par de fallos, pero la carga de los datos de parte de ustedes, los abogados, y de parte de nosotros que estamos en el organismo, tiene que ser perfecta, para hacer una correcta lectura del expediente que es 100% digital. Ahora, si nosotros entramos a uno de esos trámites, vamos a ver algunas cuestiones en particular que les quiero comentar. Vamos a entrar a un proveído. Bueno, andaría un poquito lento internet hoy. Ahí va. Si entramos a un proveído, algunas cositas acá cambiar. En primer lugar, vamos a ver el texto del proveído. Esto siempre se vio. Pero hay un par de datos que tenemos que tener en cuenta cuando lo vemos por la mesa. En primer lugar, vamos a ver quién nos firma. Como les digo, este certificado que ven acá es el certificado de firma digital. Acá arriba vamos a tener los mismos pasos procesales que teníamos recién, pero ordenados por fecha y por trámite. Así que no es necesario volver atrás para ir a otro trámite, ¿sí? Esto yo creo, teniendo en cuenta la lectura de un expediente digital, está bastante bueno. También vamos a ver el trámite despachado, es decir, vamos a ver qué es lo que nosotros presentamos y a qué nos dieron respuesta aquí, o qué presentó la otra parte y qué nos dieron respuesta aquí. Después, este archivo adjunto, en realidad, al ser un proveído, lo cargó el juzgado, y ahora les voy a contar por qué lo cargó el juzgado. Vamos a ver el funcionario firmante, es decir, en este caso el juez, la fecha de la notificación y el libramiento y el número de expediente. ¿Por qué fecha de notificación si es un proveído? Me dirán ustedes. Bueno, nosotros hace un mes, más o menos, en el juzgado, empezamos con los proveídos y resoluciones autonotificables. ¿Qué significa esto? Al proveer una presentación que requiere de una notificación, nosotros lo que hacemos es, dentro de ese proveído, le incorporamos el domicilio electrónico de la parte a la cual queremos notificar, ¿sí? ¿Y qué hacemos también? Le agregamos un archivo adjunto, de qué es de lo que le estamos corriendo traslado. Es decir, está empezando a cambiar un poquito la lógica. Quizás una de las preguntas que más se hacen respecto a los proveídos estos que son proveídos autonotificables es cómo es el cómputo de los plazos, ¿sí? Porque nosotros estamos haciendo notificaciones que quizás antes hacían las partes, o que quizás no hacían y esperaban un poquito. Bueno, en realidad acá lo que hay que hacer es hacer conjugar un poco las normas previstas por el CPCC o por la normativa aplicable, por ejemplo, si fuera la ley de amparo, un amparo por la ley de amparo, y lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia en las distintas acordadas. Nosotros no tenemos que olvidar que la acordada 3845 del año 2017 es la que establece las notificaciones electrónicas. Hoy en día se rige esa acordada. Y el artículo 7 establece que la notificación electrónica se tendrá por válida el próximo día de nota, es decir, martes o viernes, de que ese proveído se aloja en la casilla electrónica del destinatario, ¿sí? Se aloja en la casilla electrónica del destinatario. Esto lo establece el artículo 7 de la acordada 3845, que hoy en día está vigente. Entonces, tenemos que tomar las normas del CPCC y las acordadas de la Corte, ¿sí? Y ver cómo ambas normas, digamos, se pueden vincular. Leo, sí. Aquí tenemos una pregunta interesante, que yo se las hago a mis alumnos de elementos. Se firmó digitalmente el 31, que fue ¿cuándo fue? ¿Qué cayó? Se firmó el 21. Mira, te voy a dar este caso puntual
y a ver si responde la pregunta. La idea, Lunes, la idea casi, Camila, porque no me La acordaba. idea de los prohibidos autonotificables es que se firmen y se notifiquen en el mismo momento. En este caso, justo agarré una causa que es especial porque se notificó otro día. Pero la fecha de la firma es esta, ¿sí? Esta es la fecha de la firma. Y la fecha de notificación es esta. Por lo general, los prohibidos y resoluciones notificables, la lógica es que el mismo día que se firma, se autonotifique. ¿Sí? ¿Me seguís, Vero? Yo sí, estoy atenta porque esto a mí me causa mucho... ¿Respondo un poco la pregunta o por qué lado venía? O sea, la idea es esa. La idea es que se No, firme y el mismo día se notifique. ¿sabés qué creo que por dónde viene la pregunta? Que es una duda que yo me saqué con una funcionaria del contencioso administrativo, justamente. Los días de nota son martes y viernes. Sí. ¿Sí? Si a mí me llega una cédula el 31, una cédula formato papel, Sí. bueno, pero justo bueno, supongamos que me llega una cédula el 1 de septiembre, yo empiezo a contar los plazos el 2, ¿sí? Sí. Si Sí. me llega el 2, empiezo a contar los plazos el 3. Ahora, si me llega una cédula de notificación el lunes o el miércoles, ¿cuándo empiezo a contar los plazos? Si te llega el lunes, el martes queda notificado, para mí empieza a correr el miércoles. Está bien, pero notifica el martes. Notifica el martes. A diferencia de la cédula de formato papel. Eso es muy importante. Es muy importante porque es algo que todo el tiempo viene a hacer planteos. Y tengo un fallo para darte, que es el fallo Farías Reina, con Y, contra Menéndez, de la Cámara Civil y Comercial, Sala 3, que es nuevito del 20 de agosto, que estableció la validez de los prohibidos y resoluciones autonotificables y este cómputo de plazos que te estoy diciendo. ¿Sí? Es decir, aplicar el CPCC con el artículo 7 de la acordada 3845 de la SCBA. Entonces, si se notificó el viernes, se cuenta notificado, perdón, el miércoles que me decías, se cuenta notificado el día viernes y para mí empiezan a correr el lunes. ¿Y si te llega el viernes? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero ¿y si te llega el viernes? Si para mí se notifica el martes. No sé. Para mí se notifica el martes. Viernes a las 3 de la tarde te llega la notificación. Es raro, porque la acordada dice que en realidad vos tenés que notificar los días de nota. La acordada dice que el juzgado tiene que notificar exclusivamente los días de nota. Totalmente, pero si el día que te manda la notificación justo cae día de nota, para mí se notifica al día siguiente. Igual, a ver, de todo esto que estamos haciendo, hay planteos, hay fallos diferentes, hay muchas posturas, pero bueno, ya te digo, es para ver este fallo. Farías Reina contra Menéndez, que me parece que va por la lógica esta que te digo. Creo que era una pasárselo a los chicos después? Sí. Genial. Lo mandamos al grupo. Bien. Era la notificación un día viernes y se lo tuvo por notificado el día martes. Creo que venía así, por ese lado, algo así. Bien. Era. Pero me parece que está interesante para tenerlo en cuenta. Pero la idea es esta, ver cómo juegan las normas del CPCC con las acordadas de la Corte, ¿sí? que reglamentan todo esto. Bueno, estamos con eso. Después, bueno, cómputo de los plazos. Para mí, ¿cuáles son, digamos, las ventajas de estos proveídos o resoluciones autonotificables? En primer lugar, el impulso de oficio y la economía procesal. Paralizar los expedientes por falta de notificaciones, eso ya no se haría más. Siempre y cuando teniendo en cuenta el principio dispositivo de las partes y dentro del marco que establece el artículo 34 y 36 del CPCC, que es las facultades ordenatorias procesales que tienen los jueces, ¿sí? Entonces, no vamos a autonotificar un traslado de demanda, eso está claro. Pero sí, aquellas notificaciones que podamos hacer, las vamos a hacer nosotros, ¿sí? Un poco viene por esa la lógica. ¿Y qué otro beneficio es la simplificación de los trámites? Es decir, algo que nosotros hacíamos un proveído y después hacíamos una cédula, ahora ya no hacemos más trámite como cédula. Directamente en el mismo proveído incorporamos el domicilio electrónico y ahí está la constancia. Me acuerdo que un colega, creo que la semana pasada, me mandó un mail al juzgado, nos mandó preguntando por qué le habíamos observado una cédula de notificación porque no veía cuándo estaba notificado. Y la respuesta está en las referencias del proveído. Por eso cada vez tiene más importancia ver todos los datos que se cargan en la mesa de entrada virtual. No se olviden que nosotros los datos que cargamos en nuestro sistema Gusta impactan directamente en la mesa de entrada virtual. Y todos los datos que carguemos nosotros en el sistema tienen una preponderancia fundamental a la hora de ver la causa en la mesa de entradas virtual.
¿Cuáles son las notificaciones que no se pueden autonotificar? Se deben imaginar. En primer lugar, traslado de demanda, no se pueden autonotificar. En segundo lugar, en realidad todas aquellas que van a un domicilio físico o un domicilio postal, como también se dice. Por ejemplo, la notificación del artículo 54 de la ley 14967, el obligado al pago, no se puede. En los casos de prueba confesional y está presentado por apoderado, que tiene que ir al domicilio físico del absolvente, tampoco se podría. Es decir, no se van a autonotificar aquellas que van a domicilio físico, ¿sí? O que requieran realmente un impulso de la parte, por el principio dispositivo. Si no, la idea nuestra es justamente darle ese impulso. Esto, para que vean, es un recurso de reposición. Los recursos de apelaciones, nosotros hace tiempo que veníamos notificándolos directamente por cédula, ahora la idea es hacerlos autonotificados, ¿sí? Y no somos nosotros solamente, hay muchos juzgados civiles, Vero, que ya lo están implementando, el Civil 2, Civil 3, creo que el 5. La idea es esta, es agilizar un poquito el proceso, quizás seguramente haga correr más a los abogados en algunas causas, o estar más con los plazos procesales más corriendo, pero bueno, la lógica es esta, darle un poquito de velocidad dentro de lo que se pueda al proceso. ¿Qué pasa con los traslados? Los traslados, como le digo, se autonotifican. Un traslado de una pericia se autonotifica, ¿sí? Eso era digamos, un impulso que le daba siempre una de las partes, tenía que correrle traslado a todos los abogados de la pericia. Ahora nosotros, viene un dictamen pericial, lo autonotificamos, le enchufamos el domicilio electrónico de todas las partes, le metemos como archivo adjunto la pericia, ya está, ¿sí? Y los plazos empiezan a contarse de esta forma. Yo creo que respecto al cómputo de los plazos, al nosotros autonotificar, tenemos que tratar de ser los más laxos posibles dentro de todo. Por eso yo te digo, si para mí, yo te autonotifico un día viernes, yo te empezaría a contar desde el día martes, no te voy a hacer contar desde ese mismo día que te la mandé. Más cuando es una autonotificación. Pero bueno, para mí hay que tener una postura lo más laxo posible, pero ir tratando de darle impulso a estos procesos. Bueno, estamos un poquito, cualquier duda que haya quedado de esto de las autonotificables, lo vamos viendo. Vamos a ir cerrando un poquito con el tema de la mesa de entradas virtual. Seguramente esto lo sepan, pero es importante remarcarlo. La posibilidad de organizarse sus causas, las causas que ustedes llevan o que son de su interés, en los sets, ¿sí? Avísame cuando puedo comentarles lo de familia. Dale, termino con lo de los sets y vamos con lo de familia. Bien, el tema de los sets es muy sencillo. Ustedes acá cargan los sets como ustedes quieran. Por lo general se cargan por fuero, es decir, civil y comercial, laboral, contencioso. Yo sé que los voy a terminar convenciendo de litigar en el contencioso, así que créense un set de contencioso. Acá en este caso a mí me faltaría, por ejemplo, laboral. Voy al nuevo set y me lo creo. ¿Qué es lo más importante de esto? La posibilidad de recibir avisos por mail. Por eso yo les decía en un principio que la carga del mail en su usuario es fundamental que sea el que ustedes usan todos los días, porque acá a ese mail le van a llegar las autorizaciones de las causas. Entonces, si quieren recibir avisos por mail, le dan el OK y, digamos, todas las actualizaciones procesales de ese expediente le van a llegar al mail como una notificación. Si yo quiero incorporar, por ejemplo, esta causa que tenía acá, la marco, la incorporo al set que yo quiero, en este caso, por ejemplo, contencioso, y la agrego. A partir de ahí, en mi set ya va a figurar esta causa, bueno, ahora no se agregó, pero ya va a figurar y cualquier actualización procesal de esa causa me va a llegar una notificación y eso está muy bueno para ir siguiendo más allá de las notificaciones que me da el juzgado, ¿no? Bueno, Vero, antes de dejarte a vos con eso, muy brevemente le digo la última, digamos, posibilidad que tenemos de utilizar la MEB y que es en este contexto de pandemia, que es la consulta a los organismos. El contacto hoy en día que tienen con los organismos es a través de este portal, ¿sí? Nosotros acá, si quieren cambiar de jurisdicción, si no quieren Mar del Plata, quieren poner, no sé, Dolores, por ejemplo, cambian de jurisdicción y ahí van a tener los organismos de Dolores. Acá seleccionan el organismo, el mail que está precargado con el que ustedes, digamos, se crearon su usuario, un teléfono de contacto, el motivo de la consulta que ya está precargado, pero si no se ajusta a esto le ponen otros. Muy importante acá, el expediente y el número, ¿sí? La carátula y el número de expediente. Fundamental porque si no, desde este lado no podemos saber sobre qué expediente se trata. Muchas veces viene la pregunta, pero no sabemos a qué expediente está haciendo referencia. Y el motivo de la consulta desarrollado. ¿Qué pasa con esto de las consultas? Se dice que esta consulta al organismo no tiene efectos procesales.
pero tampoco se pueden hacer peticiones procesales, ¿sí? Esto no es tan así. Si ustedes nos hacen alguna petición, nosotros se la vamos a responder. La idea justamente es, a ver, yo voy a hacer todo lo posible para evitar un pronto despacho. Si tenemos alguna causa que quizás se haya demorado y ustedes nos consultan por acá, seguramente le demos una respuesta. La idea es justamente que esto sea un canal de comunicación constante en el organismo. Tratamos de responderlo en el mismo día, ¿sí? Para que no se demore. Pero bueno, la lógica esta de la mesa de entrada virtual, hoy en día, en este contexto de pandemia, resulta fundamental, porque, digamos, el acceso al expediente digital y al módulo de presentaciones electrónicas es por acá. Nosotros no vemos cuando ustedes ven la mesa de entrada virtual como si fuera el WhatsApp con un tilde azul, ¿sí? Ustedes pueden consultar todo el tiempo en la causa, seguramente consulten antes de que nosotros o alguna de las partes lo notifiquen. Por eso es muy importante el correcto manejo del módulo de presentaciones electrónicas y de la mesa de entradas virtual. Y también de parte de los organismos es fundamental que carguemos los datos correctamente para que puedan ser plasmados en la mesa y los puedan ver. Vero, ¿querés hablar sobre lo de familia? Sí, te robo un ratito para que tengan claro el tema de familia. A ver, nosotros no convivimos siempre con este sistema. De hecho, antes íbamos y la única forma de tener contacto con el expediente era mirándolo en el formato papel, y en algún momento se implementó que cada juzgado tuviera su computadora y podíamos ver exclusivamente lo de ese juzgado o tribunal, ¿sí? Incluso en el fuero de familia. Pero ¿qué pasa? A partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, se le da carácter reservado a las cuestiones de familia, con lo cual solo pueden ser consultadas por las partes y aquellos letrados que representen a las partes. ¿Qué implica eso? Que para tener acceso en la página de la Corte a las causas de familia, uno previamente tiene que pedir autorización. ¿Cómo pide autorización? Directamente en el expediente, en el juzgado de familia donde tramite, denunciando su usuario. Lo único que tienen que denunciar es el usuario y pedir el alta en la mesa de entradas virtual. Por supuesto que aclarando a qué parte representan. Ningún abogado que no esté presentado en el expediente puede tener acceso a las causas de familia, ¿sí? Por esta reserva que prevé el Código Civil. Tengan en cuenta que la particularidad de la búsqueda en la mesa de entradas virtual, una vez que ustedes obtengan la autorización, va a ser por causas autorizadas, no por consulta de causa general. Dentro de la pantallita que les mostró Leo, a ver Leo si me ayudas, primero tienen que ir a la MEP de familia, ¿sí? Porque si la buscan en la MEP general no la van a encontrar. Colocan el Departamento Judicial de Mar del Plata o el Departamento Judicial que quieran consultar. Y ahí te remite el usuario. No vas a tener usuario. Bueno, seguramente vos podés ingresar, porque los funcionarios pueden ingresar, pero van a tener que ir, en el medio de las opciones tienen el set de búsqueda, y cuando cliquean el set de búsqueda van a tener la opción causas autorizadas. Y solo pueden ingresar aquellas causas que estuvieran previamente autorizadas por cada uno de los juzgados, ¿sí? Les hago esta aclaración porque cuando inician causas de familia, en el escrito de inicio tienen que incorporar un apartado solicitando la autorización, porque si no nunca van a poder ver el primer despacho, ¿sí? Exacto. La receptoría les va a informar la asignación del juzgado, pero ustedes no van a poder ver el primer despacho ni van a poder saber cuándo lo proveyeron, ¿sí? Así que tengan en cuenta pedir la autorización en la MEP para esas causas y para todas las causas que tengan que ver. ¿Qué pasaba? Originalmente nosotros íbamos al juzgado de familia que nos tocara, cualquiera de los 6, con la cédula de notificación del traslado de una demanda o de una audiencia, y podíamos tener la vista del expediente. Hoy tenemos la particularidad de que los expedientes normales de los distintos fueros podemos verlos y están generalmente las últimas presentaciones digitalizadas. Pero ¿qué pasa con las causas nuevas de familia? Bueno, tenemos que lamentablemente presentarnos y pedir que nos autoricen a ver la causa antes de que contestemos el traslado o nos presentemos en representación de otra parte que no tenía nuestro patrocinio o nuestro apoderamiento. Justamente Ana preguntaba eso. Lamentablemente hoy no tenemos otra opción. Como no podemos ir a ver el expediente, que tampoco me lo van a mostrar o me lo debieran mostrar en mesa de entrada si yo no estoy presentado, salvo que vaya con la cédula y diga, miren, quiero ver si me presento, tengo esta cédula, me van a dar el mandato para representar a esta parte, no debieran mostrármelo.
En el caso de que vaya a ver el expediente judicial a la familia con la cédula, cuando todo esto se reanude, va a quedar constancia en un libro, de acuerdo al juzgado, o en el expediente de que determinado abogado tomó vista. Lo que no implica la notificación tácita de las actuaciones. Cuidado con esto, ¿sí? Nos remontamos a cuando dimos elementos o teoría general del proceso. Simplemente queda constancia en el expediente de que una determinada profesional o abogado o abogada tomó vista del expediente para que lo autorice, porque si no, no se podría mostrar, ¿sí? Y van a dejar constancia de que fui con la cédula. Si no, no pueden ver el expediente. Entonces, en esos casos, hoy, que no podemos ver los expedientes de ninguna manera, tienen que pedir un escrito con habilitación solicitando la autorización en la MEP para poder ver de qué se trata el expediente en el que se van a presentar, ¿sí? Esa particularidad tiene la MEP de familia porque si no, no la vamos a ver. Y tengan en cuenta que el mail de cortesía que les comentaba Leo, que es el mail que en el fuero, en todos los fueros del Departamento Judicial de Mar del Plata de provincia, me va a llegar con el movimiento en el expediente, no va a pasar en familia, aunque esté incorporado en el set de búsqueda, ¿sí? No tengo mail de cortesía en familia, no tengo acceso si no es con autorización. Y esta misma situación del mail de cortesía inexistente pasa en el fuero federal, ¿sí? Antes teníamos un mail de cortesía en el fuero federal, ahora no. No tenemos mail de cortesía, entonces hay que estar muy atentos. Perdón, alguien pregunta, ¿dentro de la causa apartado pidiendo la autorización y en el petitorio se repite? Sí. A ver, el petitorio reitera cada uno de los puntos de la demanda o la contestación, ¿sí? Póngalo bien en grande, porque a veces se lo olvidan, porque son humanos, ¿sí? La receptoría les va a informar igual de todas maneras en dónde está asignada la causa, pero es importante que tengan en cuenta que tienen que pedir la autorización en la MEP, porque si no, no van a poder dar traslado, no van a poder hacer nada, porque no se puede ver, ¿sí? Solo los organismos están autorizados a ver las causas de familia, los letrados y los particulares exclusivamente con autorización. Esa autorización no se va a dar de baja, aunque ustedes dejen de actuar como letrados, para que después tengamos oportunidad de ver lo que vamos a ver al final, que es la ley de honorarios, ¿sí? No te robo más tiempo, Leo, espero que les haya aclarado. A ver, una cosita, en todos lados es el mismo procedimiento porque no tiene que ver con la página de la Corte, sino tiene que ver con la reserva de los expedientes de familia, ¿sí? El carácter reservado de los expedientes de familia. Igual que las medidas cautelares, que no van a estar en público. ¿Eso se los vas a explicar, Leo, el tema de las medidas cautelares? No sé si ustedes tienen el mismo sistema que provincia y que laboral con las medidas cautelares. ¿Leo? ¿Se me fue? Se fue Leo. Bueno, mientras... Desapareció todo y acá volví. Acá estás. Se me cortó todo. ¿Vos le vas a explicar el tema de las medidas cautelares o se los explico yo después con el token? Explícaselo vos con el token, porque en realidad yo lo que le quería decir de la medida cautelar era respecto a la mediación, ¿sí? Que tengan en cuenta eso. Eso es fundamental, chicos. O sea, el objeto que requiere mediación y para poder saltear la mediación hoy en día es el tema de materia categorizar. Eso me lo preguntan mucho y es una duda bastante grande, ¿sí? Es la única, o una medida cautelar autónoma. Pensemos opciones para poder deducir una medida cautelar que requiere, de una materia que requiere mediación. Pero bueno, escúchame, Vero, cierro con dos cositas y ya te dejo la palabra a vos. Tranquilo. Que tenés muchas cosas interesantes para decirnos. Se me salió la pantalla, a ver si la puedo compartir ahora. Si viene con problema de compartir pantalla. Por eso yo no tengo la menor idea cómo hacerlo y no lo voy a hacer. Escúchame, a ver. No, bueno, estamos viendo... No, me parece que... Dicen que se corta mucho. A veces no es problema de esto, sino de cada señal individual.
Cuando se les corta, lo que tienen que hacer es apagar las cámaras ustedes mismos, al que se le corta, ¿sí? Porque la señal acá que nosotros tenemos es buena, sigue siendo buena. Si alguno tiene problema de audio, apague su propia cámara. Y silencio, bueno, silenciar los micrófonos tienen todos, pero a veces eso mejora un poquito. Pero, Sí. ahí está. Me anda muy mal internet, no sé, no hay nada conectado, pero no estoy teniendo suerte hoy con el internet. ¿Será que todos estos días mucho Zoom? La Escuchá, verdad, ¿querés a mí me dijeron que con esto de que capaz que les digo una pavada, ¿no? Vos nos podrás decir mejor, Leo, con el tema del decreto, con esto de que se congelaron las tarifas, hay algunos rumores de que se empeoró el servicio, pero no sé, eso dicen las malas lenguas. No quiero ser pájaro de mala agüero. Difícil comprobarlo, ¿no? Porque las Sí, empresas no te difícil. van a decir nunca. Difícil comprobarlo, pero es una posibilidad. Escúchame, ¿querés arrancar vos con tus temas y de última después vemos? Yo la idea, lo que les quería comentar muy brevemente es la utilización de Juba. Los invito a que usen Juba mucho. A ver, el doctor Verdi nos decía la semana pasada que obviamente no tenemos que incorporar tanta jurisprudencia a las demandas porque no sirven. A ver, una demanda con 80% de jurisprudencia no sirve, ¿sí? Pero si tenemos fallos que se pueden ajustar a nuestra pretensión, hay que incorporarlos. JUBA, lo que nos establece, hay dos tipos de JUBA, ¿sí? JUBA Suprema Corte y JUBA Búsqueda General. Yo lo que hago siempre es buscar en JUBA General, porque nos da los fallos de la Suprema Corte y los fallos de las cámaras de apelación. Muchas veces la solución está en fallos de cámara de apelación y no necesariamente en los fallos de la Corte. Y ahí lo que hago es pongo en búsqueda integral las palabras exactas de lo que quiero buscar, ¿sí? Por ejemplo, intereses moratorios, y tiene la posibilidad de, además, ahí tienen muchas opciones para buscar, que esté la palabra que ustedes buscan en el texto del sumario o en el texto del prohibido. Yo por lo general marco las dos para hacer un poquito más amplia la búsqueda, y ahí pones el tema, no sé, por ejemplo, intereses moratorios o amparo por mora contra la municipalidad. Entonces ahí es una forma de buscar buena jurisprudencia a través de JUBA Suprema Corte, ¿sí? Nada, quería compartirle eso para invitarlos a buscar jurisprudencia, porque es importante, no solo la doctrina, sino también los distintos fallos de las cámaras que nos brindan, ¿sí? Más que nada eso. Y después, bueno, lo último, Vero, es el tema de la notificación de la traba de la litis, que esto es muy nuevo. Hay un proyecto, parece que entró un proyecto de reforma para modificar el artículo 143 de la Constitución, del CPCC. Esto Miguel también debe estar al tanto, porque estaba muy en tema con respecto a la notificación de la traba de la litis. El 143 impide que nosotros podamos, digamos, efectuar notificaciones de traslado de demanda por telegrama o por carta documento. Incluso se dice que tienen que incorporar las copias, ¿sí? La idea un poquito que se está hablando es de que sea por carta documento o por cédula de notificación a través de la oficina de mandamientos en pleno funcionamiento, no se envíen más las copias al destinatario de la presentación, incluso un traslado de demanda. ¿Y qué se le incorpore? Un código QR. Un código QR que escaneándolo te deriva un enlace, no necesariamente a la mesa de entrada virtual, sino un enlace directamente donde está toda la documentación de la demanda y la presentación de la demanda. Eso es un poco de lo último que se está hablando, la posibilidad de generar la traba de la litis por una cédula de notificación sin las copias en papel o por una carta documento del juzgado civil y comercial número 3. El otro día, creo que ayer o antes de ayer, sacó un prohibido donde ordenaba el traslado de demanda por carta documento con un enlace directamente que te lleve a la documentación y a la demanda que se está notificando, ¿sí? La idea de la reforma del 143 es esta, poder notificar por carta documento, incluso por telegrama. Nada más, Vero, te dejo a vos ahora. Bien. Bueno, vamos a seguir con las cuestiones prácticas, ¿sí? Todo esto que vieron con Leo tiene que ver básicamente con la toma de conocimiento de un expediente, ¿sí? En el que solo vamos a acceder creando un usuario y una contraseña. Lo mismo pasa en el sistema federal. La particularidad del sistema federal es que primero tenemos menos cantidad de juzgados agrupados en los distintos fueros, y además otra de las particularidades que tiene el fuero federal es que no requiere ni clave ni contraseña. El acceso es totalmente público, ¿sí? En cambio, en el sistema de la provincia, como les explicaba Leo, tenemos la particularidad de necesitar crear un usuario y contraseña. Pero no es el mismo portal en el que ingresamos
en realidad es el mismo portal, pero no es el mismo apartado en el que ingresamos para ver las causas, como para generar gestiones procesales en las causas judiciales, ¿sí? En el caso del expediente en la justicia federal, vamos a necesitar una clave y una contraseña que se genera en la Cámara Federal, ¿sí? Esa clave y esa contraseña les va a permitir a ustedes desde cualquier dispositivo ingresar a las causas que estén tramitando o a cualquier otra causa y realizar presentaciones. También remitir cédulas electrónicas. El juzgado federal fue de vanguardia en todo este tema, tanto de presentación electrónica como de cédulas de notificación por esta modalidad. De vanguardia, ¿por qué? Porque fue el primero que utilizó este medio. Hoy está un poco más avanzado el sistema de provincia, pero sigue siendo más práctico y más fácil ingresar al sistema de nación. La mayoría de nosotros litigamos en provincia, entonces vamos a focalizarnos en este tema. En cambio, para provincia no alcanza con tener una clave y una contraseña. Necesitamos tener un aparatito que funciona como un pendrive, que seguramente la mayoría lo conoce o lo tiene, que se llama token. Este token de seguridad, que el que no lo sepa del sistema judicial lo sabe por los bancos y demás, funciona para tener almacenado en ese dispositivo nuestro certificado digital y nuestra firma digital. Lo tenemos los profesionales abogados, los peritos, los contadores, los escribanos, todos aquellos que quieran hacer una presentación judicial en pos de un carácter profesional, ¿sí? Las partes, ustedes saben que de acuerdo al Código Procesal, tanto de civil como tanto de provincia como de nación, deben ir acompañados de un abogado, ¿sí? Y ahora vamos a ver en qué carácter puede acompañarlos ese abogado. Pero los profesionales deben contar con ese token. Ese token se adquiere en el colegio de abogados o en cada colegio profesional, de acuerdo a la característica que tenga quien quiera adquirirlo. En el caso del colegio de abogados, ¿se acuerdan que en la primera clase el doctor Tirrelli nos contó que tiene una especie de subvención para los nuevos matriculados? Si ustedes lo pierden, o como me pasó a mí que me robaron en el estudio, tienen que comprar un nuevo token, ¿sí? Y hacer todo el trámite de nuevo. Y con la particularidad de que además ese token se instala en la computadora. Han visto los que están en el foro de inicio y en el seminario que muchos tienen inconvenientes con la instalación del token y con el certificado digital, ¿sí? No admite cualquier programa y demás. Por eso es más complejo el sistema de provincia. Una vez que lo instalan, tienen que renovar el certificado. Ese trámite también se hace en el colegio de abogados. ¿Y qué implica ese certificado digital? Que adentro de ese pequeño aparatito ustedes tienen incorporados todos los datos concernientes a su título habilitante, de la profesión que fuera, y la firma digital. No confundan la firma digital con la firma hológrafa digital, que es la que Miguel va a tener más claro este tema, que a él le gusta mucho, que es la que reproduce su firma de puño y letra en un sistema digital. Esto no es así. La firma digital es individualizar que la persona que está remitiendo esa presentación corresponde a la titularidad del certificado digital, ¿sí? Entonces, en el token nosotros vamos a tener dos cosas: el certificado digital y la firma digital. Por eso, cada vez que a nosotros nos pidan, nosotros debamos enviar un escrito o una demanda, nos van a pedir que firmemos la presentación. Firme y envíe, ¿sí? Si yo envío sin firmar, esa presentación no va a poder ser incorporada válidamente al expediente. Y también tengo dentro de la página de la Corte la posibilidad de firmar 2 abogados, ¿sí? Entonces, no puedo hacer ninguna presentación en provincia si no tengo mi token, ¿sí? Una nueva inversión, o sea, el token es fundamental. Y ese token tiene que ser instalado en todos los dispositivos en los que ustedes intenten utilizarlo. No puede ser instalado en, por ejemplo, celulares. Sí van a poder realizar presentaciones electrónicas en el fuero federal, porque solo se requiere clave de ingreso y contraseña, pero no van a poder realizar presentaciones por celular en el fuero de provincia porque requiere la instalación del token, y el token por el momento es un dispositivo que no puede instalarse en el celular, ¿sí? Por el puerto de USB que utiliza, ¿sí? USB que utiliza, solo en computadoras, ¿tá? Una vez que yo tengo el token, puedo realizar todas las presentaciones procesales que estime pertinentes, incluso, como veían con Leo, el inicio de las demandas.
pero todas las presentaciones procesales que yo inicie tienen que ser realizadas en un carácter, ¿sí? Vamos a diferenciar dos situaciones. Hoy estamos en una situación extraordinaria. Esa situación extraordinaria implica que el cumplimiento de las acordadas resulta dificultoso porque no hay presencialidad, ¿sí? Entonces, muy atentos con esto. Hoy estamos en una situación extraordinaria. Cuando se reinicie la actividad, que seguramente todos esperamos que sea pronto, pero no va a ser antes del año próximo, vamos a tener otra situación distinta a la que estamos atravesando. Por supuesto que mientras coexistan el expediente formato papel y el expediente digital, esa situación se complica, ¿sí? Pero se supone que vamos a tener solo la cuestión del expediente digital en algunos años y va a ser más fácil las presentaciones. Bien, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque nosotros podemos presentarnos como abogados en un expediente judicial, Sol, no te me duermas, de tres formas, ¿sí? Tres formas que implican diferente cumplimiento de formalidades y diferentes formas de acreditar ese carácter, ¿sí? Lo deben haber visto en la facultad, pero tienen que estar muy atentos porque quizás en el ejercicio profesional se nos olvidan algunas características. Y eso tiene que ver con el abogado patrocinante, con el abogado apoderado y con el gestor procesal, ¿sí? El abogado patrocinante es este que lleva de la mano a su cliente. ¿Qué inconvenientes nos trae al ejercicio de la profesión del abogado patrocinante? Que todos aquellos escritos que no sean de mero trámite, y acá tenemos algunas discusiones jurisprudenciales de qué escritos son de mero trámite y qué escritos no, tienen que ir acompañados del cliente. ¿Qué pasa con el escrito de mero trámite o no si yo soy abogado patrocinante? Si yo contesto un traslado, que no es un escrito de mero trámite, porque todo aquello que requiera sustanciación no es de mero trámite, y no va acompañado de la firma de mi cliente, y me presento yo como abogado patrocinante, ese escrito se va a tener por no presentado, ¿sí? La acordada, la última acordada de la Corte que habla del expediente digital, además, impone al letrado ciertos requisitos bajo pena de que si no son subsanables se pueden tener por no presentado ese expediente, ese escrito, perdón, que yo veo constantemente en las presentaciones que no es muy conocida esta acordada, ¿sí? No es muy difundida. En el encabezado yo tengo que aclarar, además de todos los datos normales que solíamos poner, que es mi nombre, mi apellido, mi carácter de abogado, mi tomo, mi folio, de qué departamento judicial soy, tengo que incorporar algo que no solía hacerse muy comúnmente. Mi número de inscripción en la caja previsional, celular, mi número de celular, la Corte lo indica como obligatorio, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con inscripciones fiscales, número de quit que coincide con ingresos brutos. Por supuesto, siempre tiene que individualizarse. Domicilio legal, domicilio electrónico, que ahora en un ratito vamos a ver en qué consiste, y tienen que aclarar expresamente en qué carácter se presentan y representando a quién. Es decir, letrado patrocinante de la parte actora, letrado apoderado de la parte demandada. En cada escrito que presentan, no alcanza con que lo hagan en el primer escrito. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque hay juzgados que son más exigentes en cuanto a rigorismo formal que otros y están habilitados por la Corte. Por ejemplo, si ustedes litigan en el Tribunal de Trabajo número 4, saben que son muy exigentes con las formalidades, pueden considerar que ese escrito, si no subsanan el error, no está presentado, ¿sí? Con las consecuencias jurídicas que eso nos puede traer. El abogado patrocinante que va acompañado de su cliente implica que en todos aquellos escritos que no son mero trámite, que son muy poquitos los mero trámites, ¿sí? Puede ser el pedido de una nueva cédula, puede ser el pedido de préstamo de un expediente que debe ser fundado, pero el resto de las actuaciones importantes en el expediente deben ir acompañadas de la firma del cliente. En ese caso, hoy, ante la situación de pandemia, ¿cómo solucionamos el carácter de patrocinante? Tenemos que hacer dos cosas. Primero, firmar el escrito por el cliente, que va a ir acompañado de la firma del abogado. Tenemos que ese escrito subirlo en formato PDF en la MEB, con el token,
Y además tenemos que transcribirlo, no se olviden de esto, transcribirlo en el texto de la página. Tenemos que cumplir con esos dos requisitos. Subirlo en formato PDF como documento adjunto y transcribirlo, tiene que ser la transcripción textual de ese escrito, en el texto de la página, ¿sí? Que por supuesto no va a tener la firma más que del abogado por su firma digital, pero tiene que estar subido el documento en formato PDF. Esa es la particularidad que tiene el abogado patrocinante, que va a tener que hacer venir a firmar a su cliente y que además tiene que ir acompañado del formato digital. Sí, Miguel dice, la firma del cliente tiene que ser adelante del abogado. Ahora les voy a explicar por qué. Hoy, en esta situación particular en la que nos encontramos, ¿sí?, el abogado se va a constituir en depositario de ese escrito, ¿sí? Cuando recién empezó toda esta situación de suspensión de atención en tribunales, el despacho que el juzgado o el tribunal indicaba decía que el abogado se constituía en depositario y que el primer día de reanudada la actividad judicial debía acompañar ese escrito, la misma suerte tenía la documental, debía acompañarlo esa presentación en el juzgado. Por supuesto, ante la realidad en la que nos encontramos, esa situación se suspendió y el abogado sigue constituyéndose en depositario. Con el escrito, por supuesto que como todo, siempre es importante que el cliente firme en nuestra presencia, porque hay causas en tribunales donde los clientes o la contraparte niega la autenticidad de la firma y en ese caso el escrito es nulo, como si nunca hubiera presentado, y además el abogado puede ser pasible de alguna sanción. Esto que pasa con el escrito y pasa con la documental, ténganlo muy en cuenta, porque nosotros nos constituimos en depositarios, pero además damos fe que tenemos a la vista la documentación original. Yo les hago una aclaración, los clientes son muy infieles, ¿sí?, igual que los colegas. Entonces, no suban, en la medida de sus posibilidades, documentación que no tengan en su poder original. Ustedes se constituyen en depositarios y tienen la obligación al primer requerimiento del juzgado de presentarla. Supongamos que el cliente se enojó, supongamos en el mejor de los casos que el cliente no está en la ciudad o que el cliente nunca tuvo la documentación original, el responsable es el abogado. Aún siendo abogado patrocinante, donde las responsabilidades son menores. ¿Por qué? Porque el abogado, al subir esa documentación, manifiesta que la tuvo a la vista, ¿sí? Y por eso el juzgado o el tribunal lo constituyen depositario. Entonces, cuidado con esto, ¿sí? Dice Estela Maris, y después te lo niegan. Sí, por supuesto, puede pasar cualquier cosa con eso, ¿sí? Negar la firma, si la puso en nuestra presencia, puede hacerlo, como el que firma un pagaré y después lo niega, pero es con un perito, es fácil de probar. Ahora, si yo dije que acompañé una documental y no la tengo, en realidad, no la tengo a la vista, o digo dónde está el original, o no la acompaño, porque es una responsabilidad muy grande. No jueguen su título profesional en pos de un cliente, ¿sí? Porque después tenemos las consecuencias graves que han ocurrido. A ver, preguntan, si advertimos alguna maniobra extraña y desistimos de la causa, renunciamos. La responsabilidad de la renuncia es posterior. Todo lo que yo intervine con la renuncia no lo suplo. Ahora vamos a ver de qué me libera la renuncia, pero no de la responsabilidad de todos aquellos actos procesales en los que intervine. Por supuesto que el abogado patrocinante tiene menor responsabilidad que el abogado apoderado, porque el abogado patrocinante lleva de la mano al cliente. El abogado apoderado es aquel que tiene un instrumento. Acá tenemos una particularidad, de acuerdo al Código Civil se desformalizó, así como utilizan el término despapelizar con el expediente digital, que me encanta a mí, el Código Civil y Comercial desformaliza la emisión de los poderes, ¿sí? Los poderes originalmente, antes de agosto del 2015, se debían realizar ante escribano público. En honor a la verdad, en la práctica, en los juzgados civiles y comerciales, vamos a ver qué pasa en los laborales, exigen que los poderes se emitan por la forma tradicional. Y no son muchos, salvo con la Ley de Defensa del Consumidor, que admiten la acta de poder, ¿sí? La verdad que es una pena, porque lo dispone el código, pero a veces nos encontramos entre la realidad y la ficción, ¿sí?
lo que nos gustaría que sea y lo que es, y la verdad es que tenemos que seguir al criterio del juzgado, lamentablemente, por más de que nos empecinemos en que el Código Procesal dice otra cosa, el Código Civil y Comercial dice otra cosa, el criterio de cada juzgado es particular, y en civil y comercial es muy raro que admitan el acta poder, ¿sí? Distinto es el Tribunal de Trabajo, donde el trabajador exclusivamente puede otorgar lo que se llama carta poder. Esa carta poder es certificada por funcionario público y le da validez a la firma del trabajador. Hoy nos encontramos con la particularidad de que no se están certificando firmas, entonces vamos a tener que ir con nuestro cliente de la mano y constituirnos en patrocinantes. Pero una figura que nos causa bastantes problemas y que tenemos que estar muy atentos es la figura del gestor procesal. El gestor procesal es la invocación dentro de un expediente judicial de cualquier fuero que yo tengo un poder, pero que no cuento con ese poder en ese momento. Y me comprometo a acreditar el extremo opuesto en el tiempo que la ley de procedimiento me dé a tal fin. ¿Sí? Y cuidado con esto. Originalmente, hace muchos años, los abogados nos dedicábamos a litigar en un fuero. Entonces, los que litigaban en el fuero laboral se conocían todos porque eran siempre los mismos. Esos no litigaban en el fuero de familia, esos no litigaban en el fuero civil. Hoy hacemos lo que podemos y lamentablemente el multifuero es una realidad cada día más instalada. Entonces, este gestor procesal que va sin la mano del cliente, sin la firma del cliente, que ante la invocación de lo que se conoce comúnmente como el artículo 48, coincide en el Código Civil y Comercial de la Nación, coincide en el Código Civil y Comercial de la provincia, el número, es el artículo 24 de la ley 11.653, que es la ley de procedimiento laboral. Esta figura del gestor procesal implica un reconocimiento de que alguien me dio poder, pero no voy con su firma, sino que me comprometo a acreditarlo. Durante el plazo que me marca la norma para acreditar, yo puedo ir solo, como abogado, sin la firma del cliente, como si me hubiera instituido como apoderado. Cuidado con esto. ¿Por qué? Primero, en civil y comercial, el plazo de provincia, el plazo, tanto en familia, el plazo es de 60 días hábiles, como todos los plazos procesales, para presentar ya sea el poder otorgado por ese cliente o la ratificación de lo actuado en formato papel. ¿Sí? En provincia, el Código Procesal Civil y Comercial marca 60 días. ¿Pero qué pasa? El artículo 24 de la ley 11.653, que es la ley de procedimiento laboral, me da un plazo sumamente breve, que es de 10. Y en Nación tengo una particularidad más. No solo el plazo es menor, sino que además lo puedo invocar una sola vez y debo acreditar la urgencia. ¿Sí? En provincia son más laxos con el tema del cumplimiento del requisito de la urgencia, porque el código lo dice. Yo por motivos de urgencia me presento a defender a una persona en una causa. En el federal son mucho más exigentes con la invocación del artículo 48. Primero, me permiten invocarlo una sola vez. Y segundo, me indican que debo acreditar cuál es la urgencia que me llevó a no contar con la firma de mi cliente para acompañarlo como patrocinante, o el instrumento que me permita acompañar el poder y constituirme en abogado apoderado. ¿Sí? En el caso del abogado apoderado, acuérdense que si fuera un poder general, va a ir acompañado en copia, firmadas las copias por el abogado, y si fuera un poder especial, debe acreditarse por única vez el original en el expediente en el que se están presentando. ¿Qué pasa si yo no cumplo con esa ratificación? Esa invocación del artículo 48, primero les adelanto que no puede ser presentada, por ejemplo, para el inicio de causas de familia, que no puede ser utilizada para el inicio de procesos sucesorios, ¿sí? Porque el juez considera que no hay urgencia, o en el caso de los procesos de familia, para el inicio determina que hay un carácter personalísimo en la pretensión. Sí, después van a poder utilizarlos en las causas, sin ningún problema, ¿sí?
Ese plazo del artículo 48, del artículo 24, me impone como letrado la obligación de que yo tengo que ratificar. Yo les sugiero, en la medida de sus posibilidades, que antes de invocarlo tengan firmado el artículo. ¿Por qué? Porque si el cliente se enfermó, nos sorprendió la pandemia, se fue de viaje, me olvidé de avisarle y tengo que ratificar y no firma, la consecuencia de no ratificar esa presentación como gestor es la declaración de la nulidad de todo lo actado desde la presentación en adelante. Y eso no sería lo más grave. Lo más grave es que esa declaración de nulidad implica la aplicación de costas para el abogado. Un abogado nunca paga costas en un proceso, porque representa a otro, salvo la aplicación de costas por la declaración de la nulidad de todo lo actuado. ¿Sí? Entonces, fíjense lo grave que es intentar salvar a un cliente que no pudo venir a firmar un escrito, o en su caso, tener la particularidad de porque es más rápido, de porque la presentación la hago electrónica y no tengo que acompañar el documento en PDF, el escrito en PDF, fíjense la gravedad del tema. Y sobre todo porque muchas veces no conocemos la norma, creemos que los plazos son iguales y tenemos que hacer esta salvedad. Sumamente breve en laboral, un poco más acotado en federal y 60 días hábiles en provincia. Por supuesto que en esos días hábiles no se cuentan las suspensiones de términos indicadas por la Corte, no se cuentan los días sábados y domingos y feriados, y no ingresa al cómputo del plazo la feria judicial. ¿Sí? Entonces, esta particularidad la tenemos que tener muy en cuenta a la hora de la invocación del artículo 48 o del 24 en el procedimiento laboral. ¿Sí? Yo les vuelvo a repetir, les sugiero que tengan siempre firmados 48, como les decimos comúnmente, que son ratifica lo actuado por el cliente antes de la invocación. Hoy, la ratificación se hace exactamente igual que las presentaciones con la firma del cliente como patrocinante, es decir, se sube el 48, la ratificación, el escrito ratificando en formato PDF, se transcribe en la presentación electrónica, por supuesto que con la firma del abogado, y se envía antes del vencimiento. ¿Sí? A ver, para la práctica, yo por ejemplo en mi estudio lo que hacemos es contar los plazos corridos en vez de hábiles. De esa manera, si me olvido, si el cliente no está, estos son pequeños secretitos que uno va aprendiendo con el ejercicio de la profesión. Primero acuérdense de agendar cada vez que lo invocan, si utilizan el sistema LexDoctor, la agenda del celular, lo que sea, porque uno dice, no, me voy a acordar, después le pasa la vida y se olvidaron de ratificar el 48, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Yo como práctica, no es así, se cuentan plazos, días hábiles. Yo como práctica los cuento corridos porque tengo margen por si mi cliente no está, por si hay alguna situación extraordinaria. La verdad es que la mayoría de los clientes no firman poder. Uno actúa mucho como patrocinante, sobre todo cuando no es como abogado de un trabajador en el ámbito laboral. A mí la pandemia me complicó un montón el tema de la ratificación, porque tenía que vulnerar la cuarentena a mi cliente, hacerle ir a firmar el escrito, ¿sí? Entonces por eso yo les hago esta aclaración de que es importante tenerlos firmados de antemano, ¿sí? Y además era un trastorno, porque si yo le hacía firmar al cliente el escrito de antemano y durante la pandemia presentaba el escrito ratificando, hubo supuestos, por ejemplo, deben haber escuchado, del juzgado número 12 que denunció a una colega por presentar un escrito firmado por su cliente durante la época de pandemia, ¿sí? Vos, Leo, no me escuches, pero a veces es muy difícil litigar. Hoy nos encontramos en una situación muy particular. Yo sé que el juzgado de Leo, y con conocimiento de causa lo digo, es de vanguardia, porque es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Y también es un fuero en donde es bastante número cerradito los abogados que litigan en el fuero contencioso, porque es un fuero complejo. Por eso está buenísimo que empecemos a conocer sobre el tema. No, cualquiera hace un divorcio, no cualquiera hace una impugnación de acto administrativo, ¿sí? Requiere más estudio, más conocimiento, entonces hay mayor capacitación, y ante la inmediatez y la necesidad de trabajo, no todo el mundo, gracias a Dios, por responsabilidad litiga en el fuero contencioso. Es aburrido, decilo, es aburrido. No, a mí me encanta, pero es difícil. Es difícil y además es un proceso largo. Es como el fuero federal.
a mí me sorprendió mucho una pregunta en el seminario de alquileres que le preguntaron a la doctora Braciale cuánto dura un proceso, ¿sí? Antes, con esto de que no estaba la cédula electrónica y demás, los procesos se estiraban eternamente. Pero yo les cuento una infidencia. El 31 de agosto contesté una demanda en el Tribunal de Trabajo número 2, contesté una demanda. Hoy me notificaron la apertura a prueba. Fíjense qué pasó, el traslado, el segundo traslado, en nada. Fíjense la rapidez con la que se está trabajando. Los que litigan en el fuero laboral, el Tribunal de Trabajo, aprovecho que no está Emilia, el Tribunal de Trabajo 3, para citar a ratificar a un trabajador, demoraba 2 meses desde el inicio de la causa. Hoy están demorando 3 días. O sea, no fue todo malo. El expediente digital es una gran ventaja. A los abogados nos complica porque nos corre, sobre todo si uno tiene muchas causas. Pero la verdad que es una gran ventaja en la celeridad de la justicia. Ojalá se implemente. Fíjense que los trabajadores no van a ratificar más. El 277 de la ley no se cumple más de la ley de contrato de trabajo. Ahora el trabajador presenta un escrito y ratifica. Si lo podemos hacer ante una situación de emergencia, ¿por qué no lo podemos implementar? Si cada uno de nosotros hace 6 meses que no va a tribunales, ¿qué necesidad tenemos cuando habrá tribunales de agotar a los empleados? Muchas cosas hay que empezar a acostumbrarse y va a ser el beneficio de todos. ¿Sí? Voy con algunas preguntas. ¿Hay algún modelo para eso? Tener 48 firmados. Sí, en realidad el 48 es como comúnmente los abogados conocemos al gestor procesal. Cuando invoco el artículo 48, lo que tengo que hacer es el primer apartado, que se llama personería. Perdón los que tengan un poquito más de experiencia, pero todos alguna vez aprendimos algo. Y en ese apartado de personería vengo por el presente a invocar los beneficios del artículo 48, 24, lo que fuere, comprometiendo a acreditar los extremos expuestos en tiempo y forma. Y digo, en representación de quién vengo a invocarle el artículo 48. Si tengo muchas personas... Invocar las causales, te agrego, invocar las causales. Sí, en el caso del federal, sine qua non, porque si no, no me lo van a proveer. En civil y comercial, en laboral, la verdad, Leo, es que no lo hacemos. Pero corresponde porque me lo indica el artículo. Hay que aprender a litigar bien, ¿sí? Y lo que yo voy a tener como consecuencia que presentar a los 60 días, a los 40 días o a los 10 días, es lo que se llama ratifica de actuaciones. Ratificación de actuación, ratifica lo actuado. Y es un escrito donde el encabezado va a estar por derecho propio nuestro cliente, si es que no tenemos poder, y va a tener como título primero, ratifica lo actuado, se va a redactar en primera persona, porque va a ser el cliente quien ratifica lo actuado, y ratifica lo actuado de los abogados que intervinieron en su nombre, ¿sí? Después, si quieren, yo les paso un modelo, mañana a la mañana les paso un modelo desde el estudio de la ratificación. Gabriela pregunta, si el abogado apoderado actúa con poder general, ¿puede subsanarse el hecho de que el cliente no haya firmado delante tuyo? A ver, en el caso de que el abogado actúe como apoderado con poder general, ese cliente va a tener que haber firmado el poder en escribano y yo no lo necesito más. En la primera presentación acompaño la copia simple del poder, firmada y sellada por el abogado, hoy electrónicamente en formato PDF, ni siquiera la tengo que acompañar en el expediente, y ya está. No necesito más a mi cliente. Es una gran ventaja actuar como apoderado, pero es una doble responsabilidad, porque no puedo decir no vino el cliente a firmar. Por ejemplo, ha ocurrido, sobre todo en causas penales, yo durante muchos años fui secretaria del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, y veíamos muchas denuncias de los jueces penales, que son bastante exigentes con el tema de la ética, donde denunciaban a los abogados porque los abogados penales son gente brava, y son muy verborrágicos, ¿sí? No sé si tenemos algún penalista en el aula. Y a veces utilizan alguna terminología un poco agraviante para los fiscales, los abogados, y ellos cuando se presentaban a defenderse decían, mire, yo replico la palabra de mi cliente. Es mi cliente el que lo dice, no yo. Entonces es bastante sutil la diferencia entre el abogado, me acuerdo una vez que un abogado muy afamado penalista a una secretaria de una fiscalía de delitos económicos muy amiga, le puso la casquivana secretaria. Bastante deshonroso de su parte, bastante maleducado, y bueno,
por supuesto que el fiscal de la Fiscalía lo denunció y lo sancionamos, y su defensa fue esta, que en realidad él reproducía los dichos de su cliente, ¿sí? La verdad es que escribe es el abogado. A mí me pasó una vez que tuve que presentar una denuncia en un proceso de familia y que la verdad que los términos eran bastante delicados y acompañé el escrito de puño y letra de mi clienta como documentación adjunta, ¿sí? Los clientes van y vienen, chicos. Recuerden que ustedes tienen que seguir ejerciendo la profesión. Otra cosa que hago, que en realidad, Leo, vos no escuches, muchas veces ante la premura de no tener al cliente, he sabido de colegas que falsifican la firma, porque total nadie se va a dar cuenta, sobre todo ahora que no presento el escrito. Yo les pido, por favor, por ustedes, ni siquiera por la justicia, que no lo hagan, porque después tenemos problemas muy serios, ¿sí? Muy serios. Entonces, puede que la contraparte no se dé cuenta, pero los clientes se enojan. El cliente que nos llevó los chocolates porque estaba re contento con nosotros, se cruzó con un abogado en la calle, el abogado le dijo, no, lo que te está haciendo tu abogado es un desastre, y se enoja. Y no se le mueve la causa y no hay forma de hacerle entender que la oficina de mandamientos no funciona. Entonces, no jueguen su buen nombre y honor, su título profesional en pos de nadie. Ni de un cliente, ni de un colega. Yo les subo la ratificación. Tengan paciencia porque soy rápida, pero no puedo todo. Aunque parezca, no puedo todo. Yo les prometo que se la subo. Es más, de hecho, si tengo alguna acá en el celular, antes de que empiece el seminario de alquileres, se la subo. ¿Sí? Está claro, chicos, estas tres posibilidades de representación, todos utilizamos todas. ¿Sí? El tema es tener la salvedad de cómo acredito la cuestión del gestor procesal. Mucho cuidado con esto. ¿Sí? A todos nos ha pasado que el cliente desaparece. En el tema de la ratificación hay dos supuestos en los que me exceptúan de ratificar, y es ante la revocación expresa de ese cliente o en el caso del fallecimiento del cliente. En esos dos supuestos yo puedo no revocar. Alguna doctrina peligrosa considera que en el caso de renuncia no sería necesaria la ratificación. Aprovecho para decirle otra cosa que es importante. Cuando yo me presento en el expediente por un cliente, mantengo esa representación hasta que el cliente me la revoca, ¿sí? Si un colega se va a presentar en un expediente judicial y hay un letrado ya presentado por esa misma parte, tengan en cuenta que tengo que cumplir como colega, no es responsabilidad de la parte, tengo que cumplir como colega con la notificación al letrado de que lo voy a sustituir en el patrocinio. ¿Sí? Es una de las causas que mayores sanciones disciplinarias tiene en el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados. El hecho de que el colega, más allá de que ustedes le hagan un llamado telefónico, que los de la vieja escuela lo solemos hacer, un llamadito avisándole que el cliente vino y no quiere que sea más abogado, yo en lo personal no atiendo clientes hasta que no le revocan el poder a los abogados anteriores. Yo sé que van a decir, no, seguro miente. Yo la verdad es que después de tantos años de estar en el tribunal, he tomado como práctica, no atiendo clientes de otro, hasta que no le revocó el poder. No quiere decir que acepte el caso, pero no opino tampoco de las causas de mis colegas, porque detesto fervientemente que vengan y me digan, pero yo lo consulté con un abogado y me dijo que ese escrito no iba, ¿sí? Tratemos de ejercer la profesión lo mejor posible, chicos. Y ejercer la manera mejor posible es tratando de respetarnos entre nosotros. Y de a poquito todos lo podemos hacer. La sustitución de patrocinio se comunica con una nota del Colegio de Abogados, no necesitan otra cosa, ¿sí? Hoy se manda por correo electrónico, se la mandan al colegio y el colegio se encarga de hacer la notificación. Es fundamental. Antes de presentarse en un expediente que tiene otro abogado patrocinante de la misma parte, que ustedes, en lo personal, si pueden hacerlo, hagan el llamado telefónico, porque es bastante chocante encontrarse con la carta. Por más de que el cliente diga, ya le hablé, ya me peleé, ya le saqué todo, no importa. Lo mismo para los que litiguen en el fuero laboral, si reciben un cliente que viene con telegramas donde hay un abogado que constituyó domicilio. Tengan, por favor, la deferencia de avisar. Eso nos hace mejores colegas y que todos ejerzamos un poco más tranquilos la profesión. Ocurre, por ejemplo, para quienes estén anotados en el sistema JUTRA,
que van a consultar al ministerio y el ministerio automáticamente sortea un abogado, y no ve si alguien intervino. ¿Sí? Me ha pasado. Y vienen con los telegramas que les mandó otro colega, porque el colega no quiso hacer lo que ellos quisieron, o porque les demoró mucho tiempo y no entendieron el ida y vuelta telegráfico. Entonces, si bien en los telegramas no se exige, porque no hay actuación judicial en la que se sustituya el patrocinio, no se exige la comunicación por el Colegio de Abogados, no está de más el llamado telefónico. ¿Sí? Empezar a ejercer bien la profesión también califica de otra manera al abogado que está tan mal visto afuera. ¿Sí? Todos nos ven mal porque también actuamos mal. La nota del colegio está en la página del colegio, la nota de sustitución, es una nota muy simple donde se le informa al colega que lo estamos sustituyendo con los datos del expediente y el número de causa, ¿sí? De esa forma nos quedamos tranquilos. Además el colegio es el encargado de mandarla y antes no me quedaba una copia a mí, ahora me queda la constancia de que la envié al colegio por mail, ¿sí? Bien, esto en cuanto a la sustitución de patrocinio. El poder, por supuesto que se revoca y lo revoca el cliente, pero hay también criterio de que aún habiendo sido revocado el poder por el cliente, debe el colega informar la sustitución, ¿sí? De la única manera es que estamos exceptuados de informar la sustitución, antes de seguir me preguntan si se acredita en el expediente, no es necesario, lo que sí hay que acreditar en el expediente es la revocación de poder, y la sustitución no es necesaria notificarla en el caso de que el letrado hubiera renunciado previamente. Si el letrado renuncia, no es necesario acreditar la sustitución, ¿sí? Bien, vamos rapidito porque no tenemos mucho tiempo al tema de honorarios. ¿Qué cuestiones tienen que saber en cuenta? Tenemos dos momentos históricos con relación a los honorarios. Agosto del 2017 hacia acá, agosto del 2017 hacia atrás. Antes de agosto del 2017, la ley arancelaria era la 8480, ¿sí? Una ley vieja, con algunas particularidades de regulaciones bajas según los abogados. A partir de agosto del 2017 entra en vigencia, se dicta la ley 14.967, que yo ya se las mandé al... Perdón, pero 8904. Perdón, 8904. Me confundí de 8. Que esa creo que todavía no se las mandé, les mandé la nueva. La realidad es que podemos tener en un expediente regulaciones judiciales por ambas leyes. ¿Por qué? Porque lo que marca la regulación judicial es cuando se realizó el acto procesal por el letrado, ¿sí? Si hay un expediente que coexistió, es decir, que fue iniciado antes de agosto del 2017, vamos a tener una regulación por la 8904 y otra regulación por la 14967. Desde mi punto de vista, es genial la regulación de la 14967, se quedó corta con algunas regulaciones, por ejemplo, no prevé regulación de honorarios en actividades administrativas como defensa del consumidor y ministerio, pero en la realidad también es impagable, ¿sí? Tengan en cuenta que, por ejemplo, una rectificación de partida a una persona que le pusieron una R de más en el apellido tiene una regulación de 40 IUs, ¿sí? Es alta, perdón, de 20 IUs, es altísima, ¿sí? Una adopción, un divorcio son 40 IUs, y ahí la complejidad por ahí no es tal como en una ejecución con excepciones y demás, que la regulación es mucho más baja. Como siempre, principio objetivo de la derrota, tengan en cuenta el tema de que la notificación de honorarios debe realizarse con la transcripción de los artículos, el viejo 54 en la ley anterior, en el caso de la ley nueva, también la transcripción de los artículos con el plazo para el pago de los honorarios de los 10 días, y que además la notificación de honorarios se realiza en formato papel, ¿sí? Aún teniendo domicilio electrónico constituido en la causa, la notificación de honorarios se realiza en formato papel, ¿sí? Debe llegar por ahora, al menos eso es lo que se requiere, salvo una acordada en contrario, debe realizarse en formato papel, ¿sí? Te agrego algo, Berito, ahí, solo sí, una cosita. Sí, obvio. Al obligado al pago siempre, al obligado al pago, al domicilio real. Si es al beneficiario de esos honorarios, va al domicilio electrónico si tiene constituido en el expediente. En este caso, al abogado, al perito, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del perito, no se requiere la transcripción del artículo 54, ya que es un beneficiario. Si es beneficiario, el artículo 54 no va en la notificación. Va solo al obligado al pago, que va al domicilio real. Claro, porque es el que me marca que tiene 10 días para pagar, ¿sí? Una particularidad con relación a los abogados.
En la práctica existe una especie de obligación, entre comillas, de apelar los honorarios por altos y por bajos. Por altos en nombre de mi mandante y por bajos en nombre propio, ¿sí? Si sabemos que nos van a pagar, por supuesto que esa apelación es innecesaria, pero es una responsabilidad profesional en el caso de que el obligado al pago sea nuestro cliente, ¿sí? La apelación de honorarios no se funda, comillas, asterisco, luces rojas, salvo que apelen honorarios relacionados con cuestiones de peritos, con honorarios de peritos. En el caso de que ustedes estén apelando honorarios de peritos, debe ser fundado. Abogado, acá pregunta, ¿abogado apoderado puede denunciar que los percibió? Abogado apoderado, abogado patrocinante, gestor procesal, cualquier letrado puede denunciar la percepción en el expediente. Acá también, semáforo rojo, no alcanza con la acreditación de los aportes e ingresos brutos para acreditar la percepción de los honorarios. Deben expresamente en el escrito decir, vengo a manifestar que percibí los honorarios. Yo les aclararía que en ese escrito donde manifiestan la percepción, aclaren que se notifican de la regulación y que consienten la misma, ¿sí? Porque también en el extremo rigorismo puede decir el juzgado que ustedes todavía no están notificados. También asterisco y semáforo en rojo desde la práctica. Cuando ustedes realizan un acuerdo en tribunal de trabajo y ese acuerdo se homologa, aunque tengan la mejor con el abogado de la contraparte, ya les haya depositado la primer cuota, les haya pagado los honorarios, no dejen de cumplir, ahora la mayoría de los tribunales lo hacen de oficio, no dejen de cumplir con la notificación de la homologación, porque si eventualmente en algún momento esa demandada que se obligó al pago deja de cumplir, previo a la intimación hay que notificar la homologación. Y los honorarios comienzan a correr los intereses más allá de la variación del valor del ius arancelario a partir de la notificación, no de la regulación, ¿sí? Otra cosa que tienen que tener en cuenta, el juzgado, el tribunal, tiene la obligación de notificar la regulación de honorarios a la Caja de Previsión Social para Abogados, ¿sí? En la notificación a la Caja de Previsión Social para Abogados implica que desde que la Caja toma conocimiento, el abogado debe los aportes. Y la Caja les puede requerir los intereses si ustedes ingresan los aportes con posterioridad. No se alegren si ustedes miran regulaciones pendientes. Hoy entran a la página de la Caja, muchos no lo hacen, háganlo. Entran a la página de la Caja, ven regulaciones pendientes y no encuentran nada. ¿Por qué? Porque tiene una demora de 3 años la carga de datos. Pero como la FIP nos van a venir a buscar. Si ustedes tienen incorporado en la Caja la causa judicial y no han ingresado los aportes, tómense el trabajito de denunciar por qué no los ingresaron. Puede ser porque han pedido contacto con el cliente, porque no se los pagó, porque se presentó un concurso o en quiebra, lo que sea, pero manifiesten, porque si no la Caja se los puede ejecutar. Con la notificación judicial de la existencia de la regulación de honorarios, ya estamos obligados. Pueden también manifestar que no está firme, que esa regulación no está firme porque está pelada, o que hay una ejecución, pero háganlo, porque si no se pueden encontrar con una sorpresa. Lo que no se ejecuta, volviendo a la primera clase, es la deuda de matrícula, ¿sí? Si ustedes tienen deuda de matrícula, le dan de baja, pero generalmente la asamblea resuelve no ejecutar, por una cuestión de compañerismo, digámoslo de alguna manera, de confraternidad, pero la Caja ejecuta, y los intereses de la Caja son altísimos, ¿sí? Entonces, si por algún motivo ustedes no van a ingresar los aportes, porque no tienen ganas, porque se van a gastar la plata por otro lado, porque cobraron por fuera del expediente, tengan la precaución de informar a la Caja, métanse hoy, los que tienen clave, en la parte de regulaciones informadas, regulaciones pendientes de acreditación, si no me equivoco, y fíjense si no tienen en algún lugarcito por ahí un reclamo y presenten el descargo. El descargo es electrónico, no tienen que hacer ninguna presentación formal en la Caja, porque si no pueden ser susceptibles de ejecución. Tienen una demora de 2-3 años, pero es importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Roberto pregunta, ¿la cuota LITI se puede acordar un plazo de pago diferente? La cuota LITI se devenga con cada libranza de transferencia o de cheque, el viejo cheque antes de los 30.000, ya saben que no se puede más, cheques ahora es todo transferencia, cada transferencia de pago de cuotas al trabajador. ¿Qué hacemos los abogados comúnmente si tenemos mucha confianza?
diferimos el pacto de cuota litis y vamos cobrándole igual para evitar el aporte de la caja, que la caja no me escuche, que Gabriel no me escuche, y si el cliente fue prudente y nos pagó, renunciamos al pacto de cuota litis. El pacto de cuota litis no se informa, y si ustedes renuncian no nace la obligación de la acreditación del 10%, ¿sí? Pero bueno, cuidado, no renuncien en la primera cuota, difieran el pago, si los pagan buenísimo, si no se los pagan, lo perciben en la segunda, no hay problema, ¿sí? Si los honorarios tienen carácter alimentario, ¿qué porcentaje se podría ejecutar? Embargar, se podría embargar el mismo porcentaje de los alimentos. Ejecutar, se puede ejecutar el 100%. Y la particularidad es que hay fallos que dicen que además se debe habilitar días y horas inhábiles para cualquier cuestión relacionada con la percepción de los honorarios, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Quedó claro, Roberto, lo de la cuota litis? Se difiere y finalmente se renuncia si te lo pagaron. Eso es una forma de evitar la integración de los aportes a la caja. No deben. El pacto de cuota litis no se anuncia. El pacto de cuota litis se denuncia en la carta poder, ¿sí? Y se homologa. Si no, ojo que si no se lo homologan, si omitieron homologarlo, después es más difícil. Voy leyendo unas preguntas, me pierdo, perdón. Ahora el pacto de cuota litis yo lo suelo incorporar en las demandas cuando son patrocinantes para que lo homologuen. Veremos qué pasa. Lo que puedo hacer es diferir el cobro. Diferirlo. Si es en cuotas, lo voy difiriendo y en general viene mi cliente, me hace la transferencia y demás. Eso es lo que se hace en la práctica, ¿sí? Hay que hablar de la realidad. Tampoco nos volvamos tan formalistas. En la realidad pasa eso. ¿Por qué difiero y no renuncio? Porque si en alguna cuota mi cliente se hizo el vivo y no me pagó, la percibo en la próxima. Puedo cobrar en la última cuota todo el pacto de cuota litis junto, ¿sí? Si me pagó, renuncio, de esa manera la caja no me va a reclamar nada. En el caso de que lo perciba, voy a pagar el 10% del monto de los honorarios. No puedo deducir IUS y no debo pagar el 10% a cargo de la parte, solo paga el 10% a cargo del letrado, ¿sí? Es decir, si el pacto de cuota litis da un valor de 1.000 pesos, yo voy a percibir 900, menos ingresos brutos, porque 100 van a ir como aportes a la caja. El fallo sí se lo subo mañana, ningún problema. Pero el fallo habla de, no para el pago de los honorarios, para el proveimiento. El pago es como todo, ¿sí? Tiene que consentir y demás. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Leo? Si te parece, dejamos dos tareas. Una, vamos a subir el fallo Morcillo, que es súper interesante respecto a los honorarios, también respecto a la regulación por etapas, eso es fundamental. Y segundo, lean bien el artículo 54 de la ley 14967, que establece dos posibilidades de actualización del valor del IUS de los honorarios que han sido regulados. Esto es algo muy importante, ¿sí? Porque la regulación de honorarios en IUS permite que se actualicen al momento del efectivo pago, ¿sí? Si quieren después, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero lo vemos mejor. Pero lean bien el artículo 54 y el 15 inciso D de la ley 14967. Fundamental eso. Bien. Bueno, chicos, buenas tardes para todos. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos el martes próximo y los esperamos en alquiler, que me parece que hay algún problema con la contraseña. Ahí vemos si la podemos solucionar. Gracias, nos vemos, chicos.